Buenas, a continuación, el estudiante Francisco Quintanar y mi persona, Jonathan Salas, estudiante de la Universidad Interamericana de Panamá, sede La Chorrera, tenemos el placer de explicarle el tema sobre las herramientas portuarias y los elementos de sujeción en los barcos ro-ro y contenerizados. Como primer punto, mi compañero Francisco explicará las diferentes herramientas portuarias. Las herramientas portuarias quiere decir sobre todo los equipos de características especiales, las cuales son necesarias para realizar las propias actividades. A continuación serán mencionadas las mismas. Como primera herramienta fundamental está el montacargas, que es un vehículo contrapesado que en su parte trasera mediante dos horquillas puede transportar, apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas o palés. Más que todo el acomodo, movilización y descarga de las mercancías de gran tonelaje en contenedores, ya sea fuera del buque o dentro del mismo. Como segunda herramienta la grúa pórtica, que es un equipo de elevación de carga, especialmente carga contenerizada y su capacidad de manga depende de su tipo. Esta en general se utiliza para cargar y descargar contenedores de los barcos, mover la pila de los mismos en las terminales de contenedores. Como tercera herramienta está la Real Traffic Grabber, que es un equipo utilizado en patio de contenedores y se encarga del proceso de ubicación de contenedores del mismo. Como cuarta herramienta está el Top Loader, que se utiliza para movilizar los contenedores llenos para ser apilados en su correspondiente puesto. La quinta herramienta es la Side Pike, y esta hace la misma función de la herramienta anterior pero con contenedores vacíos. A continuación, como sexta herramienta es el Straddle Carrier, que se utiliza para manipular contenedores dentro de los puertos, cargando, descargando y apilándolos. Por último, este es el cabezal portuario que se utiliza para la movilización de mercancía en general, contenedores para la carga y descarga de materiales en las áreas portuarias. Como segundo punto, mi compañero Jonathan explicará sobre los elementos de sujeción en barcos ro-ro. RORO es un acrónimo del término inglés Roll On, Roll Off, con el cual se denomina a todo tipo de buques o barcos que transportan más que todo cargamento rodado, tanto automóviles como camiones. Pero estos, para poder estar bien sujetados, necesitan los siguientes elementos. Elementos fijos en la cubierta. Como primer elemento está la pata de elefante, en inglés foundation. Este elemento se encuentra siempre fijo y enrazado en la cubierta del buque. Como se puede observar en la fotografía, estos elementos se sitúan a ambos lados de las calles, con una separación entre sí de 2,10 metros de proa a popa y 2,85 metros de babor a estribor. Para finalizar, por último elemento tenemos las anillas de amarre, en inglés latching eyes. Esta, de igual modo que las patas de elefante, las podemos encontrar sobre la cubierta del buque y enrazada, es decir, igualadas. Ahora procedemos a los elementos móviles. Como primer elemento que se utiliza en los móviles tenemos las trincas de banda textil, en inglés web lashing. Como su propio nombre lo indica, son trincas textiles normalmente de poliéster, con tensor y gancho de alta resistencia. Estas se utilizan para trincar móviles con 2 o 4 trincas capaces de soportar 1000 kilogramos de carga de rotura. Disponen de un disparador para soltarla fácil y rápidamente y de una carraca para tensarla. El siguiente elemento son las cadenas. Estas son trincas formadas por una aleación de acero y un gancho a cada lado, para el amarre de vehículos pesados. Respecto a los anteriores, tienen la ventaja que no suelen dañarse y su durabilidad es mucho mayor. En caso de avería, se puede reparar los eslabones dañados. Otro punto a su favor es que no les afecta el factor de la temperatura ni las congelaciones. Además, el trincaje suele hacerse de forma rápida, ya que los estibadores suelen estar familiarizados también. El otro elemento son los tensores de cadena.
Son usados por cadenas de amarre para tensarlas, en forma de palanca. El tensor forma un ángulo de 35 grados respecto a la cadena. Se suele escoger una malla para introducir la cabeza de la llave. Posteriormente se elige la malla más lejana posible para tensar. Por último se suelta y se comprueba la tensión. Si esta no fuera suficiente, se debe llevar el gancho a una malla posterior. Los calzos. Estas no se pueden considerar en sí un elemento de trincaje propiamente dicho, pero forman parte esencial del sistema, ya que limitan el movimiento de la carga. Además, evitan la pérdida de tensión de las trincas o sobreesfuerzos de estas. En definitiva, son una pieza importante sumada a las trincas para la seguridad de trincaje. Como siguiente están los caballetes. Esta pieza se utiliza para soportar el peso del remolque para que de esta forma se pueda transportar sin la cabeza tractora y ganar espacio. Además protege las patas del remolque. Y por último elemento tenemos las planchas de madera o goma. Este tipo de plancha se utilizan para evitar el rozamiento entre acero y acero, ya que suele ser muy bajo y el peligro de desplazamiento es más elevado. De este modo, lo que hacen es proteger la cubierta del buque evitando dañar la pintura. Una ineficiente sujeción en los autos pueden llegar a ocasionar en las mercancías que viajan en su interior un coste de oportunidad para la empresa receptora, ya que no puede ponerlo en venta o utilizarlo para producir otros bienes. Por eso es importante tenerlas sujetadas para no ocasionar daño y perder la mercancía transportada. Como último punto tenemos los elementos de sujeción en barcos contenerizados. Los barcos contenerizados son los buques encargados de transportar cargas en contenedores estandarizados. Se utilizan para transportar todo tipo de mercancías por todo el mundo. Los contenedores son los que se pueden ver habitualmente en los puertos. Elementos de trincaje en bodega. El cono autoposicionador es un dispositivo de sujeción colocado entre los contenedores estivados en la bodega. Y el último elemento es el cono de estiba, que es un dispositivo de sujeción situado entre el fondo de la bodega y el contenedor. Elemento de trincaje en cubierta. Como primer elemento está el twistlow. Este es un dispositivo de sujeción colocado entre el contenedor y la tapa de la cubierta, en los fundamentos, la cual será mencionada su definición más adelante. Su principal aplicación es asegurar un contenedor o una caja móvil en un sitio en un buque portacontenedor, así como facilitar su manejo a la hora de elevarlos con grúas pórticas. Como siguiente está el pico de loro. Este es un elemento utilizado para estivar los contenedores de 20 pies. Se coloca entre el contenedor de 20 pies y la cubierta. Y por último elemento está los twistlow automáticos. Estos van colocados en la parte baja de los contenedores de cubierta, de la segunda para arriba. Estas deben colocarse mirando los de proa en una dirección y los de popa en la contraria, de tal forma que si no se cumple hay que llegar a cortar el pin, ya que la grúa al hacer el esfuerzo para sacarlo puede producir daños en el contenedor. Elementos de sujeción en cubierta. Como primer elemento tenemos la barra de trincaje. Como podemos observar en la fotografía, esta se utiliza conjuntamente con los tensores con el objetivo de asegurar los contenedores a la cubierta. Como segundo elemento tenemos el tensor. Como se puede observar en la imagen, este es un dispositivo de sujeción que junto con la barra de trincaje aseguran el contenedor a la cubierta mediante tensión. Y por último elemento tenemos los fundamentos. Son piezas soldadas en las tapas de escotilla, soportes en cubierta o fondo de la bodega para que se fijen los pines. En los buques portacontenedores se emplean para el encaje de pines que además también sirven para izar sus tapas de escotilla con el spreader de las grúas. En alguna ocasión hemos pensado sobre la importancia de la sujeción de la mercancía en buques. Sin una buena sujeción podemos arriesgarnos a que ocasionen grandes daños dentro del contenedor, debido al movimiento, golpes, vuelcos, desplazamientos, entre otros.
Por ese motivo, un buen trincaje nos asegura que la carga quede inmovilizada y sujeta al contenedor, buque o camión, garantizando su llegada a destino en perfectas condiciones. En síntesis, los puertos son importantes interfaces dentro de la cadena de suministro que conectan al transporte marítimo y terrestre, con los componentes de distribución de carga como lo son la entrada de productos y mercancías a un país, así como también son la puerta de salida para todas las exportaciones. Las herramientas portuarias es de mucha importancia, ya que sin esto no funcionaría el puerto y esto es una pieza fundamental para las operaciones de la misma.